En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División Académica de Ciencias de la Salud, les damos la más cordial bienvenida en el marco de la segunda jornada de salud sexual, el placer sexual en tiempos de COVID-19, a la conferencia Derechos Sexuales y Reproductivos, que será impartida por el maestro Abel García Moguel, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene especialidad en sexología educativa, maestría en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos, ambos por el Instituto Mexicano de Sexología. Actualmente es docente en la licenciatura en médico cirujano de la División Académica de Ciencias de la Salud, de la UJAT, e integrante de la Academia de Sexualidad de la misma licenciatura. Es tallerista y ponente en educación sexual para adolescentes, padres y madres de familia, además de creador del Programa Permanente de Educación y Salud Sexual para la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. También funge como colaborador en el Programa para la Rehabilitación de Adicciones en el CRECET. Bienvenido, maestro. Gracias por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por tan linda presentación. Les quiero compartir unas palabras antes de iniciar con la temática. Y esto es porque hoy 4 de septiembre celebramos prácticamente lo que es el Día Mundial de la Salud Sexual. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes el derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda, el universo se desenvuelve como debe. Esfuérzate por ser feliz. Estas palabras las leí constantemente durante mi infancia, mi adolescencia, y las escribía mi padre en cada año compraba una agenda nueva y eran sus primeras palabras en su primera hoja. Las leía en una pizarra, las leía en una libreta, las llevaba consigo y me daba cuenta de lo que quería en algún momento expresarme. ¿Cuál es el objetivo de vivir? Si no es que la felicidad. Hoy quiero compartirles lo que es la temática de derechos sexuales y reproductivos, y no desde el aspecto de las garantías que tenemos, sí, como hombres y como mujeres, como personas, como mexicanos y mexicanas, sí, de los privilegios que se nos da a través de la sociedad y a través de las leyes, sino también a través de la experiencia que hemos tenido a lo largo del diseño de algunos programas, de conferencias, de la terapia individual, de pareja y familiar en algún momento, y cómo podemos y cómo pueden ustedes ser partícipes, ¿sí?, promotores, vigilantes de estos derechos para todas aquellas personas que en algún momento se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, permítanme compartirles parte de lo que es la presentación. Hoy 4 de septiembre les comentaba, tengo el honor y el orgullo de compartir este escenario con varios compañeros, varios maestros y maestras que me ayudaron a mi formación, ¿sí?, como sexólogo, y que son partícipes precisamente y son promotores y vigilantes y contribuyen cada día precisamente para el desarrollo de una salud sexual satisfactoria, ¿sí?, y placentera. La salud sexual y los derechos sexuales son para todos y son reconocidos a nivel internacional. No solamente en el ámbito nacional, existen documentos, cartas, acuerdos, ¿sí?, que nos han permitido precisamente a que sean respaldados y que nosotros
conozcamos y reconozcamos y podamos llevar a cabo, ¿sí?, con libertad estos derechos. Si no me dejarán mentir, septiembre también es un mes que nos une mucho, principalmente a los mexicanos y mexicanas, ¿ok? Las famosas fiestas patrias, que hoy en día, precisamente, han cambiado los cumpleaños, sí, las reuniones. Hoy vivimos una falta de libertad, por así decirlo, una violación a nuestro derecho de convivir, de tener contacto, producto de una pandemia. Pero esa sería la parte negativa. En la parte positiva también nos está enseñando la pandemia, ¿sí?, a ver nuestros derechos de diferente manera, a expresarnos con libertad utilizando nuevas herramientas, a valorar, ¿sí?, lo que en algún momento lo tenemos seguro, o lo cotidiano, o lo monótono, ¿sí?, y encontrar nuevas herramientas para sobrevivir y ocuparnos y mantener este equilibrio de salud, ¿sí?, no solamente sexual, no solamente físico, sino también mental, ¿sí?, a través de este tiempo. Entonces, ¿qué son los derechos? De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se definen como un conjunto de prerrogativas sustentadas en dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Tengamos en cuenta que el derecho, ¿sí?, es un conjunto de normas y leyes establecidas por la misma sociedad, que están regidas en algún momento, ¿sí?, por la representación legal, o en este caso, sí, la representación internacional de acuerdos establecidos a lo largo, sí, del tiempo, que se van modificando de acuerdo a las necesidades de cada persona, que en algún momento nos permiten reconocer, sí, de manera subjetiva hasta dónde podemos llevarlos a cabo, siempre y cuando sea en el margen de la ley, ¿ok? Entonces, el derecho como tal tiene que ser un trato respetuoso hacia la persona, ¿sí? Tiene que ser un privilegio con el cual nacemos, ¿sí?, y morimos con él, al igual que la sexualidad. Debe de ser vigilado y debe ser en algún momento también orientado hacia las obligaciones que tenemos, ¿sí?, para el cumplimiento de estos derechos. Esto nos permite entonces, ¿sí?, dejar claro qué es lo que compete el derecho. Las normas, el deber moral personal, la libertad de expresión, la obligatoriedad, en algún momento la responsabilidad, el conjunto de valores con los cuales nos vamos formando, es una garantía y es un instrumento que podemos utilizar, y que si en algún momento no lo reconocemos o no lo conocemos, ¿sí?, habrá alguien que nos dé ese instrumento para generar el trato precisamente digno. Es un orden y es inherente. Pero aquí cabe mencionar la palabra privilegio. La prerrogativa precisamente de tener un derecho, ¿sí?, y creo que todos reconocemos en algún momento, no contemplamos muchas veces la responsabilidad o las obligaciones que tenemos ante él. En la sexualidad, ¿sí?, mucho de este derecho debe de ser en algún momento guiado o orientado para mejorar en algún momento o coordinar estas acciones que nos permitan disfrutar placentera y satisfactoriamente nuestra sexualidad. Es por eso que me conlleva hacer estas tres preguntas. ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Quiénes son los responsables de vigilar y fomentar y evaluar mis acciones en cuanto a mis derechos? ¿Y existirá algún documento que me permita esclarecer en algún momento estas responsabilidades? Creo que estas respuestas las conocemos, pero sin embargo muchas veces no queremos verlas, o no las ejercemos, ¿sí?, con la misma intensidad que nuestros derechos. Por eso la corresponsabilidad y la responsabilidad individual debe ser parte, ¿sí?, de la educación que tenemos que formar cuando estemos hablando de derechos. Porque es muy fácil leer un reglamento, ¿ok?
leer una norma, ¿sí? Y que podamos llevarla, ¿sí? De pie a cabeza, prácticamente, de cabeza a pie, ¿sí? Prácticamente las indicaciones. Pero no todos tenemos las mismas necesidades y no todos nos contemplan, ¿sí? Las mismas condiciones o las mismas situaciones. Es por eso que la responsabilidad, sí, debe ser de todos. No importa raza, distinción social, no importa grupo étnico, no importa sexo, no importa género, todos tenemos derechos, ¿ok? Y así como la sexualidad es inherente y diversa y cambiante, los derechos también y las responsabilidades así lo deben de ser. Para comprender un poco, permítame tomar el modelo holónico de la sexualidad que nos permite en algún momento entender y analizar ampliamente, ¿sí? Cuáles son esas necesidades que tenemos, ¿sí? A lo largo de la vida, de la etapa de la vida, ¿ok? Este modelo holónico cuenta con 4 características: el género, el vínculo afectivo, el erotismo y la reproductividad. Y a lo largo de nuestra vida ejercemos mayor o menor, ¿sí? Estos holones y que nos permiten desarrollarnos y reconocernos como personas sexuadas. Y así también nos permite en algún momento, ¿sí? Saber cuáles son las acciones que nos generan mayor satisfacción y cuáles son las que debemos de atender en mayor intención. Por ejemplo, si una persona, un recién nacido, sabemos que nace con estos derechos, ¿sí? Él no va a tener la capacidad de entendimiento para poderlos ejercer. Sin embargo, existen documentos que protegen a los niños y a las niñas, sobre todo en su protección de libertad de vivir en algún momento, de vivirse sin violencia, ¿ok? Y sus cuidados, por ejemplo, en la Constitución, para tener la salud, ¿sí? Obtener la salud, ¿sí? A lo largo de su vida. Pero ¿quiénes son los responsables de que se lleve a cabo esto? Bueno, en este caso sería el tutor, el padre o la madre, ¿ok? Entonces, en este ciclo podemos entender que en algún momento nos corresponde a nosotros también ser vigilantes y promotores de estos derechos, ¿ok? Los básicos: a la vida, a la salud, a la educación, ¿ok? Porque de esta manera nosotros podemos en algún momento establecer herramientas o al menos formar una orientación, una direccionalidad para que esta persona crezca, ¿sí? Y pueda establecer su propia ideología, su propia decisión, ¿sí? Y en algún momento tener la información para ser responsable de sus acciones. ¿Por qué? Porque a nivel social, los derechos, en este caso los derechos humanos, eh, siguen en algún momento bajo el mando de las normativas y de las leyes, ¿sí? Establecidas, ¿ok? Entonces, ¿a quién le compete, ¿sí? Establecer los derechos sexuales? A todos, a todas y a todes, ¿ok? Y esto nos permite también reconocer que en algún momento, ¿sí? Tenemos que ser partícipes, tenemos que informarnos y tenemos que orientar a la mejor decisión de la persona o a mantener el equilibrio de su bienestar de manera íntegra y de manera conjunta de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué? Porque los derechos no solamente van a vernos de manera individual, sino también van a establecer o van a estar dirigidas a aquellas personas en situaciones vulnerables. Por ejemplo, niños, ancianos, mujeres, ¿sí? Personas con discapacidad. Y eso nos ha permitido reconocer que a través del tiempo las leyes vayan cambiando. Un ejemplo es la educación sexual que hemos tenido en México. Para aquellos que nacieron antes del 78, ¿sí? O antes de 1970, se reconocía un eslogan que decía: una, una familia pequeña vive mejor, ¿ok? El eslogan tenía como objetivo reducir la reproductividad en la población mexicana, ¿ok? Si recordamos antes,
digo, nuestros abuelos, a lo mejor, nuestras abuelas, las familias eran de números aproximadamente de mayor de 5 personas, 8, 12 en algún momento, eran familias grandes. Hoy en día, esa educación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En los 80, principios de los 80, ya no era la preocupación del gobierno solamente mantener una población controlada, sino además era la presencia del virus del VIH, ¿sí? Que sabía que en algún momento tenía que proteger el gobierno a la familia, entonces hablaba sobre el uso del condón. Y empezábamos a hablar de los anticonceptivos y empezábamos a hablar de los métodos de planificación familiar. ¿Con qué objetivo? De que fueras responsable de que podía haber la transmisión de un virus que podría causarte una enfermedad y que con esto podría llevarte a la muerte. Posteriormente, empezamos a hablar a nivel de los 90 de equidad de género y aún hoy en tiempo lo seguimos manejando. Posteriormente hablamos de la diversidad sexual, de la aceptación y en algún momento de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Con esto dejo claro que también las condicionantes, sí, sobre nuestras leyes van cambiando de acuerdo a las necesidades y a los tiempos. Como les comentaba, hoy en día vivimos una pandemia a la cual no teníamos las herramientas y no teníamos la información para saber cómo actuar en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a nuestras responsabilidades. Esto nos permitió adaptarnos, ¿sí? En algún momento al aislamiento, en algún momento a la falta de contacto con familiares, con seres queridos, precisamente respetando y responsabilizándonos, ¿sí? De evitar una transmisión. Hoy en día no podemos bajar los brazos. Tenemos que continuar, ¿sí? En algún momento con estas medidas, si en algún momento queremos, ¿sí? Que un familiar, que un amigo, que un compañero, ¿sí? No ponga en riesgo su vida o simplemente la de nosotros. Entonces, hablando en contexto de la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿sí? En la plataforma del gobierno del estado del ISSSTE aparece con el título completo que es Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes Sexuales, ¿ok? ¿Por qué va dirigido a los jóvenes? Porque reconocemos que en ese proceso de cambio hormonal, de ese cambio de personalidad, de ese cambio en algún momento de la infancia a una edad adulta, joven, ¿ok? Pueden existir muchos conflictos y existe una situación de vulnerabilidad importante, ¿ok? Con el deseo de no del cambio. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos deben de estar establecidos para todas las personas, como ya lo había comentado anteriormente. Un ejemplo, sí, de dónde nace la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos es precisamente, les comentaba, va de la mano y sale de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿ok? Sin embargo, existen otros acuerdos internacionales que nos han permitido en algún momento manejar, ¿sí? Promover los derechos sexuales a nivel de toda la población. Por ejemplo, en el 2010, cuando es establecido precisamente la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos, también se inicia lo que son las estrategias, ¿sí? Para la prevención del embarazo en los adolescentes. También se abre, 2 años anteriores, se abre lo que es el acuerdo de prevención, de prevenir con educación, y esto dirigido precisamente a limitar, ¿sí? O en algún momento detener la transmisión de VIH hacia en las personas, ¿ok? En algún momento SENSIDA nos dice, evitemos y lleguemos a la transmisión cero. Con todo esto, ¿sí? Se fortalece la Cartilla de los Derechos Sexuales y nos da herramientas para simplemente no hablar, ¿sí? De lo que un documento establece que podamos nosotros ejecutar, ¿sí?
sino también un documento que nos permite analizar, ¿sí?, qué cosas estamos haciendo a favor, ¿sí?, y qué cosas estamos haciendo en forma irresponsable y que podemos orientar a las personas. En la experiencia propia, cuando me tocó, les comparto, cuando me toca hacer el programa permanente de educación sexual, ¿sí?, de salud y educación sexual, nos permitieron en algún momento, primero nos dijeron, tenemos que capacitar a los jóvenes, ¿sí?, a promotores jóvenes, adolescentes, de edad de educación media superior. ¿Para qué? Para que tuvieran herramientas y fueran ellos también promotores dentro de su escuela, que me parece una excelente idea. Nada mejor que la orientación cara a cara, ¿sí?, con una persona de tu propia edad, pero que en algún momento tenga mayor información que tú y que no tengas que estar esperando a un maestro, a un médico, a una psicóloga, a una trabajadora social, a un director que tenga el tiempo para poder hablar de tus problemas. Sin embargo, ¿sí?, como jóvenes también necesitaban orientación, necesitaban un apoyo. Entonces, nosotros ampliamos el panorama para capacitar no solamente a los jóvenes, sino también a los maestros que iban a supervisar, ¿sí?, estas acciones, y donde el alumno o la alumna se sintiera confortable, se sintiera protegida, ¿sí?, de que iba a tener un apoyo que hablara el mismo idioma. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación sexual sigue siendo un tabú en nuestro país y no solamente en el estado de Tabasco, ¿ok? Sigue habiendo, sí, información no clara, ¿ok?, no científica para el abordaje. Generamos más una ideología de acuerdo a nuestro vivir, de nuestra experiencia, y esa precisamente es la que conducimos hacia los jóvenes en muchos de los casos. Entonces, en algún momento establecer una conducta o un solo programa para que en algún momento tuvieran herramientas, tanto jóvenes como maestros, nos permitió a que ellos pudieran analizar cuáles eran las problemáticas. Y de esa manera establecer por cada escuela o por cada plantel en algún momento saber, ¿sí?, hacia dónde tenían que dirigirse las estrategias. Algo que me gustaba mucho leer o comentarlo dentro de los planteles era precisamente su reglamento. Y en el reglamento de una escuela, ¿sí?, lo primero o lo segundo, tercera línea decía, no están permitidas, ¿sí?, las expresiones afectuosas, amorosas o de noviazgo, ¿sí?, entre alumnos y alumnas. Y cuando cuestionaba esto, les comentaba a los maestros, bueno, entonces no está permitido que un hombre y una mujer se abracen, se tomen de la mano, ¿ok?, y mucho menos se besen o tengan esta conducta tribofílica, ¿sí?, entre ellos, el famoso faje. Dice, no, está prohibido y será castigado. Ok, tienes un derecho a así expresarte, pero con cierto control, ¿sí?, y no dentro del plantel, ¿ok? Esa es la regla. Y cuando les preguntaba, ¿y si ustedes ven a una mujer y una mujer tomándose de la mano, eso es una expresión? ¿Eso es una expresión sexual? ¿Eso es una expresión sentimental? ¿Eso es una expresión erótica en algún momento? ¿Eso es noviazgo? Y se quedaban pensando y decían, pues no. Y les digo, ¿y por qué no? ¿Acaso no existen las relaciones, sí, homosexuales? ¿Acaso no existe la expresión en algún momento entre mujeres y también entre hombres? Aunque es menos común en algún momento observarlas y es más socialmente permisible en las mujeres este tipo de expresión. Y es aquí donde nosotros empezábamos el análisis en cuanto a qué actitudes, ¿sí?, debemos de establecer para saber qué es lo que normaliza la sociedad, ¿sí?, y cuáles son las actitudes que nosotros tenemos que enfrentar, ¿sí?, para establecer la libertad de expresión y la naturalidad de la expresión de la sexualidad. Entonces nos dimos cuenta que mucho de esta educación no solamente eran las escuelas,
debería empezar en casa. Y es por eso que nos vamos no solamente a media superior y nos regresamos a lo que son los CENDIs. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es que puedes hablar de cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí?, en un CENDI, cuando la edad promedio es de 3 a 4 años probablemente? ¿Ok? Bueno, para hacerles ver qué tipo de orientación necesitaban o qué tipo de información necesitaban para abordar ciertas temáticas en niños, cómo responder a esas acciones y cómo debería ser papá o mamá partícipe en ellos, ¿ok? Porque muchas veces quien está a cuidado del niño a lo mejor no es papá ni mamá, puede ser abuelita, puede ser el hermano, puede ser el tío, la tía, puede ser simplemente otra persona ajena, ¿sí? Entonces nosotros demos las herramientas para que pudieran en algún momento estas personas poder, sí, reportar, por así decirlo, ¿ok? Poder manejar las acciones, sobre todo en el descubrimiento a tempranas edades, ¿sí? En algún momento, el hecho de la autoexploración, del descubrimiento de las sensaciones, de en algún momento del contacto o la repetición de ciertas acciones que se pueden observar en casa, deberían de ser supervisadas. Y esto es precisamente que hacen los derechos. Esto es precisamente parte de los objetivos de la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de los Derechos Humanos. Supervisar, ¿sí?, qué acciones deben de mantenerse dentro de la ley, ¿ok? Sin que tenga que violentarse su expresión y su libertad. Bien, entonces, ¿cuántos derechos sexuales tenemos actualmente? Tenemos 14, ¿ok? Y nos va a tocar leer uno por uno y analizar uno por uno. ¿No? ¿Cómo creen? Lo vamos a ver en forma general. ¿Sí? La cartilla la pueden encontrar en la plataforma del gobierno del DISTE, la pueden descargar. Si en algún momento desean que yo se las mande, no tengo ningún problema, se las envío. Nada más déjenme por ahí su correo o en donde la podemos compartir posteriormente en esta plataforma. En grandes rasgos, habla precisamente de dos cosas, de 3 puntos importantes: educación, libertad y satisfacción. ¿Ok? Tener la libertad en algún momento de la expresión, ¿sí? Decidir libremente cómo, cuándo, sí, con quién tener relaciones sexuales. ¿Ok? Y esa es una problemática. ¿Perdón? Maestro Abel, buenos días. Sí, Buenos días. vamos a dar inicio a la clausura del evento. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a Sí, hacer una muchas pequeña gracias, pausa maestro porque Abel. tenemos Vamos a la hacer una presencia de pequeña. nuestra directora, ¿sí?, de la División Académica de Ciencias de la Salud con nosotros. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a clausurar este evento tan importante que es la segunda vez que se hace, aunque ya antes hacíamos pequeños foros dentro de la División Académica Ciencias de la Salud. Sin embargo, el del año pasado y el de este año, pues han sido con un mayor número de invitados sobre todo profesores de otras universidades, lo cual es muy placentero para todos porque enriquece el conocimiento de todos dentro de lo que sería la educación sexual para los estudiantes de las carreras de medicina en particular, pero pues en la división de salud tenemos 6 diferentes carreras: trabajo social, psicología, nutrición, enfermería, y en todas ellas la educación sexual es parte de la currícula. Y yo creo que con eso la División Académica Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez da un paso adelante y ha sido muy importante. A partir de este 31, pues se llevaron a cabo estas jornadas de salud sexual en los tiempos del COVID,
la cual se encuentra enmarcada dentro de lo que conocemos como la Agenda 2030, que está guiando al mundo entero hacia un camino de más equidad en todos los sentidos. Y la educación sexual no se podía quedar atrás. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de esta agenda es garantizar la vida sana y promover el bienestar para todos y para todas, y tener educación de calidad. Y nosotros creemos que a través de estas asignaturas que se volvieron parte de la currícula a partir de estos foros y de los congresos que se hacen, donde hablar de igualdad de género, hablar de calidad y hablar de educación sexual es un común denominador, nos va a ayudar a entendernos todos y a tener una mejor vida de aquí en adelante. A pesar de que la convivencia ha sido un poco difícil en muchas familias, por esta razón se ha denominado así este segundo foro o estas segundas jornadas de salud sexual, el placer sexual en tiempos del COVID, donde pues hemos encontrado de todo, ¿no? Desde reencuentros familiares maravillosos, reencuentros de pareja, el retorno a hasta la monogamia para aquellos que pensaban que tener más de una pareja era necesario, y hemos llegado hasta los extremos de encontrar también pues muchos problemas de agresión intrafamiliar, lo cual pues gira alrededor de esto, aunque nosotros no queramos decirlo, pues gira en derredor de la educación sexual muchas veces. Así que quiero agradecer las conferencias magistrales que nos dio la maestra Paulina Millán Álvarez, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, la maestra Marisela Rodríguez Cabrera, asesora de Género y Salud de la Universidad Latinoamericana, de la maestra Josefina Flores González, docente de sexualidad, el maestro Max Jiménez, director académico del Círculo de Estudios de Psicoterapia Existencial y miembro de la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia. Muchas gracias, maestro Abel García Moguel, médico y sexólogo y creador del Programa Permanente de Educación y Salud Sexual de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Gracias por estar con nosotros todos. Quiero decirles que en estas jornadas de salud sexual se han inscrito casi 500 personas de diferentes estados de todo el país, de Baja California, desde ese extremo, hasta nuestros vecinos de Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, y de estados del centro del país como Morelos, Estado de México, Reynosa, Distrito Federal, del otro lado del país, Tijuana, Coahuila, del centro, Guadalajara, Colima, Zacatecas, y de Yucatán, nuestros vecinos también, así como de algunos países amigos como el Perú, Argentina y Venezuela. Muchísimo impacto han tenido estas conferencias magistrales. Les agradecemos muchísimo a ustedes su atención. Estamos contentos de poder ser parte de este proyecto internacional que se denomina Agenda de Salud 2030, que está liderada por la OMS y por las agencias de las Naciones Unidas. Muchas gracias a todos. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y mi agradecimiento sincero a la maestra Viviana, a la maestra Lupita, quienes son los que coordinaron el desarrollo de todas estas jornadas. Muchas gracias también al coordinador de la carrera de medicina, al doctor Sergio Romero, y pues
no teniendo otra cosa más que decirles, pues siendo las 10:36 horas de este 4 de septiembre del 2020, damos por clausurados los trabajos de las segundas jornadas de salud sexual, el placer sexual en tiempos del COVID, de la licenciatura de médico cirujano de nuestra división académica Ciencias de la Salud, Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. Muchas gracias. Estudio en la duda, acción en la fe. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, María muy amable, Carolina doctora. Martínez López, gracias por su apoyo para seguir trabajando con esta educación de calidad y los eventos alineados a esta agenda de desarrollo. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Continuamos Gracias. con la ponencia. Gracias, maestra Viviana, muy amable. Ok, regresando a los 14 derechos sexuales establecidos en la cartilla, ¿sí? Pónganse a analizar, si alcanzan a ver, cada uno de ellos, cuántos de ellos han ejercido y cuántos de ellos en algún momento han sido violentados, por así decirlo, o simplemente no desarrollados como quisieran, ¿ok? Recuerden que parte del objetivo de la sexualidad es que tenga que ser satisfactoria y placentera, ¿ok? Entonces, todos reconocemos que tenemos servicios, el gobierno nos tiene que dar servicios gratuitos y de calidad para cuidar nuestra salud sexual o orientación. ¿Conocemos todos estos servicios? ¿Podemos llegar a los servicios? Y empiezo con este porque es parte de las modificaciones que se han establecido a partir del 2008, cuando en el diario oficial se publicó la norma 047, que permitía a jóvenes de 10 hasta 19 años a recibir orientación y atención aún sin presencia de su padre, madre o tutor, ¿ok? Y esto fue un golpe muy fuerte cuando empezamos a hablar o promover la norma dentro de lo que fue el sector salud, dentro del programa, y mucho más cuando se los dimos a conocer a los padres y madres de familia en algún momento. ¿Por qué? Porque se cuestionaban en el aspecto de, pero es ilegal. Yo no puedo darle consulta a un menor de edad. Tiene que estar presencia. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad, no hay alguien que en algún momento se haga cargo o vigile el tratamiento. Y esta es parte precisamente de lo que nosotros teníamos que romper como paradigma, ¿sí? Y establecer que la orientación iba a ser de una corresponsabilidad tanto como el médico, ¿sí? La doctora, el doctor y el adolescente o la adolescente. ¿Con qué objetivo? De dar la información necesaria y integral de acuerdo a sus necesidades. No solamente recurrir a una sola herramienta, no solamente decir que, por ejemplo, el implante subdérmico es para nada más para adolescentes, ¿ok? Hay estrategias dirigidas precisamente por cuestiones de costo, ¿sí? Que han sido establecidas que así sea, pero no es el único método que pueden utilizar. Hacer una investigación profunda sobre también saber, ¿sí? Cómo y cuántos embarazos desea tener la pareja o la mujer en algún momento, que esa es parte también de tus derechos sexuales, ¿sí? A decidir por ti misma el número de hijos e hijas que quieres tener. Y no solamente hablar de planificación familiar, sino el uso adecuado de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque eso nos da la oportunidad en algún momento de generar temas como, por ejemplo, objetivos de la vida. Perdón. No solamente decirle al joven o a la joven, no te embaraces, ¿ok? No tengas relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque te va a truncar tu vida, porque no vas a poder cumplir tus sueños. Y sin embargo, perdón, discúlpenme. Y sin embargo, eso es una decisión que al final y al cabo será propia e individual y es parte de su derecho. Sin embargo, si nosotros fomentamos o promovemos la cultura, ¿sí?
de planes u objetivos en la vida, nosotros podemos señalar o al menos indicar, ¿sí?, a los jóvenes que a lo mejor un embarazo va a ser mucho más difícil, ¿ok? Puede ser más complicado, sobre todo para las mujeres. Y no solamente por la repercusión social, sino simplemente de salud y salud mental que pueda tener la mujer, ¿ok? No, supongo que no es lo mismo estar cargando un embarazo de 9 meses en escaleras o en un salón, ¿ok? Sí, de clase, cuando pudieras evitarlo. El uso adecuado de los anticonceptivos de emergencia también. No es una forma nada más de hacer una anticoncepción adecuada. Es una forma de prevenir el embarazo, ¿sí? Otra de las normas que vimos modificadas y que tuvimos que implementar fue la norma 046, en la que habla sobre la violencia en niñas, jóvenes y mujeres, ¿ok? Y en esta norma, sí, hay la indicación precisa de la interrupción del embarazo, pero bajo ciertas condiciones de salud, ¿ok? Y en este caso hablando de violencia sexual. También al derecho a recibir el kit de emergencia en algún momento que proveerá la prevención oportuna en algún momento dentro de las 120 horas posterior a haber ocurrido el incidente, ¿sí?, a recibir una pastilla de emergencia, a recibir tratamiento antirretroviral, ¿sí?, en caso de que la mujer manifieste que, sí, estuvo expuesta a una violación, ¿ok? Entonces, estos temas, sí, fueron difíciles y aún así siguen siendo difíciles de tratar. Pero me pueden decir, y lo comparto, pero a ver, yo tengo derecho a lo mejor a no atender a personas o no incurrir en la interrupción del embarazo. Totalmente de acuerdo. Para eso se capacita un equipo de respuesta en el cual en algún momento se promueve, si se capacita para que pueda atender estas situaciones y a estas personas en vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, no es un deber como tal, sino es una cuestión moral y de actitud ante la promoción y protección de los derechos de las personas, ¿sí? Y quiero exponerles esto porque vamos a ver, y quiero manifestarlo de esta manera, con una ejemplificación de lo que está pasando en el país, o a veces, o en este caso en el Estado, y cómo estos derechos en algún momento siguen teniendo impacto, pero a lo mejor no la responsabilidad de las obligaciones que tienen las personas o que tenemos las personas para proteger estos derechos, ¿ok? Y la primera problemática es esta. El Informador y el Milenio publicaron la falta de educación sexual causada por problemas sociales y los tabúes sexuales, sí, el mayor problema de México, ¿ok? En el libro de educación sexual de Fernando Barragán, sí, establece 3 modelos de educación, ¿ok? El judio-cristiano, un modelo judio-cristiano, un modelo capitalista y un modelo liberal, ¿ok? En el cual todos y todas, sí, de nosotros hemos estado en contacto. De una u otra manera nos han permitido tener información que nos ayudan a tomar decisiones, ¿ok? Que nos han permitido en algún momento abrirnos, ¿sí?, para tener mayor información científica o mayor información clara. Y otro modelo en donde nos permiten, en el caso de liberal, a ver con objetividad cuál es el objetivo, vaya la redundancia, de la sexualidad en la persona, que no es la parte genital, que no es solamente la reproductividad, sino está fortalecida por la comunicación, la satisfacción y el placer, ¿ok? Una comunicación directamente hacia tu persona, tener las herramientas de que alguien te pueda orientar cuándo, dónde, cómo tocarte, cómo explorarte, cómo identificar qué es normal en tu cuerpo y qué no es normal en tu cuerpo. Y ese es uno de los primeros derechos, decidir en forma libre y autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Sin embargo, muchos o muchas, sí,
seguimos arrastrando estos tabúes, ¿sí? O estas falacias en cuanto a que la sexualidad no existe, ¿sí? En los niños o en las niñas, que la sexualidad se pierde con los años o en la vejez. No, cambian muchas nuestras condiciones y se van adaptando hacia otras formas de obtener placer o satisfacción. No me dejarán mentir, pero muchos de nuestros abuelos o abuelas disfrutan más de una compañía, una larga charla, un abrazo, una palabra, tiempo a lo mejor de calidad, que simplemente a lo mejor una relación sexual. Y no estoy diciendo que no la puedan llegar a tener. Hoy en día la tecnología nos ha permitido, sí, no solamente contar con nuevos tratamientos, nuevas prótesis en algún momento, sí, nuevas cirugías, ¿ok? Sino hasta juguetes sexuales que nos permiten también en algún momento seguir desarrollando nuestra sexualidad. Pero la sexualidad no solamente es eso. Entonces, prácticamente es lo que nosotros en algún momento los invito a ejercer dentro de casa, en nuestra área laboral, ¿sí? Poder, ¿sí? Ser supervisores o promotores de una sexualidad, ¿sí? Libre de estigmas, libres de tabúes, ¿ok? Porque muchas veces dicen, cuando lo preguntaban en las sesiones o en los talleres, ¿y ustedes cómo se vive la sexualidad en su área de trabajo? Y muchos me preguntaban, no, pues a veces con acoso y con violencia. Y otros me decían, no, pues todo el mundo habla de ello. Y otros decían, no, pues no se habla. Simplemente son chistes, simplemente son bromas, pero nadie quiere hablar de su sexualidad. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces es simplemente algo particular, algo individual, algo propio, donde nosotros tenemos la libertad de expresarla o no, ¿ok? Y decidir con quién en este caso, que esa parte sería decidir de manera libre e informada sobre mi vida sexual. No me dejarán mentir, pero a lo largo del tiempo también hay parejas, lo mencionaba la directora, ¿sí? Hemos podido también encontrarnos con nuestra familia, hemos podido encontrarnos con nuestra pareja y a lo mejor dejar de ver al crush o dejar de ver a la socia o al socio en algún momento y fijarnos con lo que tenemos y decir, bueno, pues eso es lo que tengo, es lo que hay en casa y venga, ¿sí? Vamos a valorarlo. Y cambiar la perspectiva. Generalmente siempre vemos la parte negativa de las cosas. Por ejemplo, lo compartía con algunos alumnos y les decía, cuando ustedes tienen un día agradable, por ejemplo, el día de hoy, amanecieron, el clima está a lo mejor muy templadito, llovió el día de ayer, no hace calor, bueno, al menos aquí en Tabasco, desayunaron riquísimo, dieron los buenos días a esta persona, a este familiar, lo besaron, lo abrazaron, sí, la besaron, sí, y su día va genial y va desarrollándose de una muy buena manera. Pero al entrar la noche se topan de que pues ya no hay luz, se fue el internet, ok, ya están en oscuras y vemos con pesadez todo eso. Y yo les pregunto, ¿y qué pasó con el resto del día? ¿Qué pasó con toda la mañana y toda la tarde? ¿Por qué dejamos todo lo positivo simplemente por algo negativo? Debemos de aprender, ¿sí? Que muchas de las problemáticas también nos ayudan a evaluarnos y a replantearnos qué es lo que no estamos haciendo o qué es lo que dejamos de hacer, ya sea para seguir creciendo, desarrollando nuevas herramientas y de disfrutar, obviamente, sí, nuestra vida. Como lo decía antes, si el objetivo es no ser feliz en la vida, entonces, ¿qué caso tiene? Sigamos con la problemática. Vamos a hablar ya un poco de salud física. Y en este caso les comentaba la Estrategia Nacional, ¿sí? Para evitar el embarazo en adolescentes. Prácticamente en nuestro país el 20% de las mujeres embarazadas son adolescentes. Y estamos hablando que son de 10 a 19 años. Y pueden decir, no, que esto es un problema de género, es un problema de educación, es un problema de falta de información. Y siempre les comento, no. La información siempre ha estado ahí. Con las tecnologías, con el internet, la información está al alcance de tu mano, ¿ok? Pero ser responsable de llevarla a cabo, ¿ok? Eso es lo que genera la problemática, ¿sí? Seguimos escuchando en el ámbito de salud personas que dicen es que no me cuido porque él o ella se cuida y deslindamos responsabilidades. Y en algún momento
como parte de sus derechos, nosotros podemos fomentar y seguir hablando sobre lo conveniente que pueda ser protegerse, lo conveniente que pueda ser planificar, lo conveniente que pueda ser que papá, mamá, si sabes en algún momento que tu hija o tu hijo está teniendo relaciones sexuales, hablar sobre las consecuencias de las relaciones sexuales. ¿Ok? Porque si a mí me dicen, no, es que tener relaciones sexuales te va a causar problemas, te vas a enfermar, te va a dar SIDA, te va a dar VIH, te va a ganar gonorrea, vas a embarazar a alguien, lo voy a ver como una problemática horrible. Pero cuando ejecute la acción, cuando esté teniendo relaciones sexuales con la persona y vea que es algo asombroso, delicioso, ¿sí? Entonces voy a decir, pues, ¿de qué me estaban hablando? Si esto es pura mentira. Entonces, saber orientar, conducir la información necesaria para ciertas etapas de la vida, sí, pero sobre todo supervisar la responsabilidad, esa es nuestro deber, ¿ok? No importa si eres vigilante, si eres protector, si eres promotor, no. Tú reconoces, sí, que en ti puede estar, sí, la orientación en algún momento, la capacidad de poder hablar, sí, de una sexualidad satisfactoria y placentera. ¿Por qué? Porque en salud sí sabemos que la edad vulnerable para las mujeres en un embarazo es de 10 a 19 años. Muchos de los problemas de amenazas de aborto, de hemorragias, sí, en el parto, sí, o posparto, preeclampsia, eclampsia, se dan a esa edad, ¿ok? Y entonces no solamente estamos procurando en algún momento que la mujer no se embarace, sino que no complique su vida, que no la ponga en riesgo. Y fomentarla no solamente en las mujeres, sino también en el hombre, de la capacidad que tiene, ¿sí?, de embarazar y complicar la vida de una mujer. Mucho de esto, sí, a veces hasta en parejas, ya no solamente en adolescentes, sino ya en parejas adultas, puede ser una problemática. Aquellas parejas que en algún momento no puedan desarrollar su reproductividad, ha conllevado en algún momento a divorcios, a separaciones, a no disfrutar de su sexualidad. Mucho de esto puede ser porque los problemas los arrastramos y los dejamos en el cuarto, en la habitación o en la cama. Y es precisamente que la frustración, ¿sí?, y estas emociones negativas pueden repercutir en la satisfacción, ¿sí?, de la sexualidad. Decidir libremente con quién quieres relacionarme afectivamente y eróticamente y social, eso debe ser una decisión propia, ¿ok? No tiene que estar implícita. Sabemos que hoy en día existen muchos tipos de preferencias y orientaciones en cuanto a qué es lo que me atrae, ¿sí? ¿Qué es lo que deseo para mí, para mi cuerpo, ¿ok? Y qué es lo que busco, ¿ok? Pero eso se tiene que hablar con la pareja, se tiene que hablar con tu cuerpo, muchas veces hasta la misma autoestimulación. Tiene que ser tiene que haber una comunicación de mantener al menos tu cuerpo lo más sano posible. Algo tan sencillo como ahorita con la pandemia, lavarse las manos correctamente antes de tocarte, ¿ok? No solamente antes de tocar a una persona o antes de ingerir alimentos, antes de tocarte tú. Vamos, no lo hagan con antibacterial, por favor, ¿ok? Pero eso inducimos muchas veces desde tempranas edades, ¿sí?, lo que es la higiene sexual, ¿ok? Ya no es solamente el reconocimiento de que tú sepas por qué eres hombre, por qué eres mujer, por qué tu cuerpo es así, por qué se está desarrollando así, por qué las hormonas trabajan así, sino también la responsabilidad que tú tienes en qué tienes que hacer cuando te bañas, qué tienes que lavar, qué tienes que explorar, qué puedes sentir en algún momento y quiénes pueden tocar o no tu cuerpo. Algo que en lo personal ejecuto mucho en la consulta, y me refiero a la consulta general, es cuando me traen algún niño o niña menor de 8 años de edad, ¿sí?, o hasta de 12, en algún momento siempre me inclino o me pongo en cuclillas para estar a su nivel y decirle, tu mami te trajo, ¿sí?, a la consulta, ¿me permites tocar tu cuerpo? Necesito revisar tu garganta, tu pecho, tu abdomen, tus manos, tus pies, ¿ok? Cualquier parte del cuerpo, tus genitales, y es importante que tú sepas lo que yo voy a hacer. Pero más importante es que tú me des permiso, porque es tu cuerpo. Entonces el niño se sorprende al saber que él tiene una importancia y una decisión sobre sí mismo, ¿sí? El niño y la niña.
Entonces, siempre con la facultad de decirle, y sabes muy bien que nadie puede hacerlo sin que tú le des permiso. Y esto te permite a ti saber que tu cuerpo te pertenece, ¿ok? Y si en algún momento alguien lo hace sin tu permiso, ¿a quién le vas a decir? ¿Ok? Y obviamente la primera persona pues es la mamá, ¿sí? El apego es generalmente hacia la mamá. Generalmente no se incluye el papá. Y aquí también es donde cambiamos un poco la perspectiva de las normas y de establecer parte de las acciones dentro de salud que tenemos que generar una paternidad responsable. Y una paternidad responsable es, señor, si su pareja está embarazada, ¿sí? Hablando de una pareja heterosexual, ¿ok? Tiene que venir acompañada en la primera y al mínimo a la última consulta para que usted que sea partícipe, ¿sí? De lo que le corresponde del embarazo, ¿ok? O lo que le corresponde posteriormente del embarazo, que sería la lactancia materna. Y de esta manera nosotros fomentamos, ¿sí? Lo que son los vínculos, fomentamos lo que es la seguridad personal. Y esto nos puede ayudar muchísimo en forma de promoción a establecer el derecho sexual a tempranas edades, ¿ok? Entonces, estos servicios deberían ser de manera integral para todos y para todas, ¿sí? Entonces, sí tenemos una problemática, no hemos podido reducir y es parte de los objetivos del milenio en el cual México se ha establecido a reducir la muerte materna, ¿ok? Es un avance y debe ser una participación en conjunta, ¿ok? Y es un trabajo no solamente del sector salud, sino de educación, de comunicación, de economía, ¿sí? Pero sobre todo también de las redes sociales, y no me refiero nada más al Facebook, Instagram o el TikTok, ¿ok? Sino me refiero a la iglesia, a la participación de la iglesia, a la participación de grupos, ¿ok? De apoyo, en algún momento comunitarios, donde conozcan esta información y puedan en algún momento reconocer que esa persona tiene derecho a asistir, que tiene derecho a prevenir y que tiene derecho libremente, sí, a ser atendida, a recurrir a lo que son los servicios. Siguiente problemática, y no solamente es de la cuestión sexual, sino aquí vamos a hablar un poco una cuestión más hacia lo mental, ¿ok? La tasa de suicidio más alta en México, y como en muchos lugares, es en adultos jóvenes, de 20 a 29 años, ¿ok? Y uno piensa, ¿qué problemáticas puede tener una persona de 20 a 29 años? ¿Ok? ¿Qué problemática puede conllevar a un joven de 15, de 12, de 18 años, ¿sí? Al suicidio? A simplemente hacer a un lado su vida y a no tener sentido, sí, a seguir viviendo. Esta problemática muchas veces son por cuestiones familiares, por cuestiones sentimentales, amor, sí, depresión, económicas, por ansiedad, por abuso de drogas o alcohol, ¿ok? Que esto incrementa. Pero también hay ciertas conductas, ¿sí? Que no nos damos cuenta, como en la escuela, el bullying, ¿ok? Que pueden generar que una persona entre en depresión. Y si una persona no tiene una adecuada salud mental, difícilmente va a poder establecer, ¿sí? O desarrollar una sexualidad, ¿sí? Adecuada para sí misma, ¿ok? Los componentes solónicos tienen dos bases, la mental y la corporal, ¿ok? Y que tienen un influyente importante a nivel social. Y mucho de lo que desarrollas a nivel mental es precisamente por el lugar donde te encuentras. Es por eso que el modelo ecológico de Bropeffer, ¿sí? Nos ayuda en algún momento a reconocer dónde están esas necesidades de esa persona, cómo podemos abordarlas de acuerdo a sus microsistemas, de acuerdo a su persona, de acuerdo a su familia, de acuerdo al lugar donde vive, de acuerdo a los servicios que cuenta, ¿ok? Y es triste que estas personas en algún momento no encuentren, ¿sí? Este apoyo. Y muchas veces lo dicen con sus propias acciones, en su habitación, en su forma de vestir, en su forma de comer, ¿sí? Con los amigos o amigas en algún momento, ¿ok? Y todo se reduce precisamente a un defecto de la comunicación. Porque no encuentro a esa persona, no me detengo a escuchar, ¿sí? A esa persona, no le dedico estos 5 minutos a simplemente decir,
¿Qué problema tienes? Déjame escucharte. Probablemente esa persona simplemente con el hecho de desahogarse permita, sí, a tener un poquito más claras sus ideas, ¿ok? Sin embargo, sí contamos con servicios en el país, sí contamos con la orientación, que quizás nuestros compañeros y compañeras en algún momento necesitan mayor actualización, mayor capacitación, sí, mayor manejo o herramientas, sí, eso es un deber precisamente de los que estamos o de los que están más arriba, ¿ok? Hacer una evaluación precisamente de qué derechos y qué acciones nos están ayudando a fomentar una estabilidad, ¿sí? O la libertad que tenga una persona de seguir contemplando, ¿sí? Su vida o en este caso su sexualidad, ¿sí? Con satisfacción. Y hoy en día, y también es un derecho, la participación en las políticas públicas sobre la sexualidad y reproducción. ¿Ok? Quizás con la cuestión de la pandemia no se han visto más las manifestaciones, ¿sí? No se ha establecido más en algún momento, ¿sí? Estos grupos donde buscan precisamente el apoyo para proteger, ¿sí? a estas personas, ¿sí? Para proteger su decisión, para proteger sus derechos. Probablemente nosotros no tengamos la misma problemática que en otros países, ¿ok? Digo, nuestra discriminación no es solamente por el tipo de color. Muchas veces es hasta por el código postal, nada más, ¿ok? Y esto puede generar un peso muy importante para que nosotros podamos reconocer en dónde necesitamos dirigir nuestra atención en cuanto a qué se está haciendo, ¿sí? Y qué está faltando, ¿sí? En las cuestiones públicas, en nuestras normas, en nuestras leyes. Por eso muchas de estas han sido cambiantes y han estado establecidos de acuerdo a la problemática. Yo desde el lado de salud les digo la problemática en cuanto a una problemática de salud pública, ¿ok? Pero sin embargo, hay otras áreas donde podemos nosotros establecer, ¿sí? O desarrollar la participación conjunta. Muchas veces me pueden decir, bueno, es que yo de política no sé nada, a lo mejor pues puedo leer las leyes, pero no sé a dónde dirigirme. Ok, con que sepas y reconozcas que esa persona está viviendo, ¿sí? Una violencia hacia sus derechos, ya con eso es una participación importante, ¿sí? Y si reconoces más la orientación hacia dónde puede recibir el apoyo, ya estás resguardando, vigilando que pueda protegerse sus derechos. Como les comentaba, la norma 046 sí establece en algún momento, ¿sí? Lo que es la interrupción del embarazo, pero quizás necesitamos conocer más las obligaciones que los derechos para que en algún momento el aborto a lo mejor sea una ley, ¿ok? Tenemos que generar obligaciones, tenemos que fomentar responsabilidades, no solamente decirle a las personas, este es tu derecho, porque creo que eso lo reconocemos cuando simplemente sentimos la libertad, ¿sí?, de podernos expresar adecuadamente. Porque es un privilegio el derecho, porque en algún momento a lo mejor en casa no tengo esa oportunidad, no me dan ¿sí?, ese mecanismo, esa herramienta para poder ser libre y poder en algún momento establecer mi opinión. Por ejemplo, algo muy vago, pero cuando a veces está papá y mamá o simplemente la familia estableciendo, vámonos de vacaciones ahora. Muchas veces tomamos en cuenta a los niños y a las niñas a dónde desean ir. Muchas veces no. Muchas veces lo hacemos por ellos. ¿Ok? Muchas veces lo vemos en conjunto y es así como debería ser. Mantener un equilibrio de comunicación en los tres. Todos son participativos. ¿A dónde te gustaría estar? ¿En dónde te gustaría comer? ¿Dónde? ¿Ok? Pero mi derecho es no dejarte la responsabilidad a tu decisión, sino también escucharte y fomentar una comunicación asertiva, ¿ok? En donde ambas personas puedan llegar a acuerdos. Y con esta diapositiva, sí, me despido prácticamente para demostrarles que ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo en equipo, hemos contado con mucho apoyo en algún momento, contamos en mucho apoyo con muchas instituciones, no solamente de un sector,
hay muchas personas con necesidades, es cierto, hay muchas personas comprometidas, ¿ok? Pero que necesitan de esas herramientas. No es fácil, ¿sí?, dar una información y decirle a la persona, ¿ok?, de manera clara y científica, en dónde estamos apoyando prácticamente nuestro comentario, nuestra información. ¿Por qué? Por las mismas ideologías, por las mismas costumbres que a veces se hacen leyes y son difíciles de romper. Pero al menos se dan la oportunidad de observar, al menos se dan la oportunidad de escuchar y simplemente conocer. El camino que tú tienes tiene diferentes brechas. Aquí están. Y cualquiera de estos, tú tienes el derecho a decidir cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque es tu vida, es tu sexualidad. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti misma, a ti mismo, a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Ustedes son especiales y son especiales para muchas personas. Les agradezco mucho su atención, ¿sí? Y me despido con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abel. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y los comentarios. ¿Sí me escucha bien? Sí, claro que sí, maestra. Claro que sí, pasamos a esa sesión. Ok, voy. Primer pregunta, dice, ¿cómo las personas con esquizofrenia pueden vivir sus sexualidades y derechos al contraer matrimonio, tener hijos, sin ser criticados o vulnerados? Muy buena pregunta, ¿ok? Y creo que en el contexto está muy clara. Para empezar, un padecimiento como la esquizofrenia no me deslinda de mis derechos, ¿ok? Tengo derechos simplemente por el hecho de ser persona, ¿ok? La crítica que se puede generar de manera social siempre va a estar establecida mientras no exista una información, ¿ok? Cualquiera persona con una discapacidad puede disfrutar, ¿sí?, su sexualidad de manera satisfactoria y placentera. Hay que reconocer, les comentaba, en el modelo ecológico tenemos que reconocer cuáles son esas situaciones o esas necesidades de cada persona. No somos iguales, no podemos tratar a todas las personas iguales, ¿ok? Sí podemos cambiar un tanto la ideología, pero tenemos que cambiar nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esa seguridad, ¿ok? Nosotros tenemos que fomentar el autocuidado. Una persona con esquizofrénica, supongo que debe estar bajo tratamiento, ¿sí? Debe en algún momento estar ávido de su pensamiento para tomar una decisión o al menos ser orientado, ¿sí?, para ejercer sus derechos, ¿ok? Cuando me tocó trabajar en el CRE del Estado de Tabasco, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, teníamos un programa precisamente de atención a las personas y a los familiares con personas con discapacidad y estábamos más enfocados en las personas que sufrían algún tipo de amputación. La pérdida, en algún momento, es algo muy doloroso y cada quien tiene un proceso para vivirla. Entonces, esos procesos son individuales, pero no son en algún momento un final. Sí, me refiero a que la pérdida no es solamente algo que te va a limitar, sino te puede hacer ver que tienes más herramientas y que tienes que aprovechar. Por ejemplo, mi discapacidad es visual, ok, y necesito estas órtesis para poder ver adecuadamente de lejos. ¿Sí? Y mucha gente a veces se ha enojado porque cuando no traigo los lentes y me saluda de lejos, no lo saluda, y de grosero, de sangrón no me bajan, pero pues, tengo que hacerles entender que si en ese momento no traía lentes, que me disculpe, ¿ok? No sé si contesté la pregunta, espero que sí. Siguiente pregunta, maestra. ¿O alguien quiere tomar el micrófono? No sé si se pueda. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escucha ahí, doctor? ¿Me sienten? Sí. Ok.
¿Cómo ejercer mis derechos sexuales y reproductivos dentro de una sociedad donde ven estos mismos con cierto pudor y donde la libertad expresiva puede llegar a ser reprimida o violentada? Muy bien. Cuando hablamos ya de violencia hacia los derechos sexuales, tenemos prácticamente que reportarlos, por así decirlo. ¿Ok? No podemos en algún momento, las leyes precisamente están para protegerse y protegernos. ¿Ok? Digo, para protegernos, las leyes están para protegernos. Entonces, hay precisamente un servicio. Por ejemplo, si estoy en la escuela, debe de haber una rectoría, debe de haber un área, en algún momento, una prefectería, donde yo tenga que reportar precisamente una violencia hacia mis derechos. Recuerden que los derechos acaban hasta cuando abordamos hacia la otra persona, ¿ok? Porque ella también tiene derechos. En una sociedad donde te reprimen tus derechos o tu libertad, ¿sí? Tiene que ser de acuerdo a la ley. Hace ratito me hablaban sobre la crítica. Las personas mal informadas, desafortunadamente, van a ver solamente su contexto y están en su derecho, ¿ok? Si yo en algún momento quiero manifestarme públicamente, bueno, yo puedo salir a la calle, llevar un cartel, llevar un altavoz y estar hablando. Pero sé que en algunos estados puede haber alguna ley con la contaminación de ruido, entonces pues no me van a dejar utilizar un megáfono, ¿ok? Y voy a tener una consecuencia ahí, pero no significa que no pueda expresarme. En algún momento, en algunos estados, si no es que en la mayoría, yo no puedo salir sin ropa o desnudo y manifestarme, ¿ok? O generar una huelga, ¿sí? De esa manera. ¿Por qué? Porque estoy en contra de mi vida o estoy en contra del pudor de otras personas, ¿sí? Y estoy en algún momento violentando sus propios derechos, ¿ok? Que están protegidos por la sociedad. Déjame aterrizar. ¿Qué pasa cuando en casa me reprimen mis propios derechos? ¿Ok? Y esa es la parte difícil, ¿ok? Porque es donde inicia la educación. Entonces, si en algún momento me he reprimido mis derechos y todavía son las personas en las cuales yo tengo, se supone que debo de tener un apoyo, un cariño, un sentimiento de por medio, va a ser mucho más difícil poderlos manifestar en ese momento. Pero soy parte de ese constructo social, de esa unidad que se llama familia. Lo que puedo hacer es simplemente ser más tolerante a saber en dónde, cómo, cuándo, sí, expresarme. No significa que no lo vaya a seguir viviendo. Y esto muchas veces pasa en situaciones, por ejemplo, con el embarazo no deseado, con alguna preferencia sexual, ¿sí? A veces hasta por el hecho de hacerse un tatuaje o una manera de vestir, ¿ok? Puede estar en contra de mi familia, ¿sí? Pero pues entonces poco a poco tendré que informar a mi familia de los cambios, ser ciertamente un poco tolerante a que no sean tan drásticos, y a darles también la oportunidad de que se informen, ¿ok? Y si no se informan, si es fuera de mi familia, informarle a esas personas, generar un diálogo, ¿ok? Permitir en algún momento como estas sesiones, permitir el que te escuche, en el que pueda responderte, el que pueda en algún momento contestar tu duda, ¿sí? A lo mejor puedo hacer algo más, una presentación, ver una película con la temática que yo quiero que ellos vean y simplemente decir, oye, podemos analizar cuál es tu punto de vista, qué piensas sobre esto, y entonces entender también a la persona, ¿ok? Entonces, de esta manera, sí, podemos, sí, desarrollar, sí, a lo mejor con cierta limitancia, pero no violentada, nuestros derechos de expresión, ¿ok? O nuestra libertad de expresión. ¿Alguna otra pregunta, maestra? Sí, claro. ¿Usted cree que no existen grupos vulnerables, sino personas vulneradas? Muy buena pregunta. Sí existen personas vulnerables y existen situaciones vulnerables, ¿ok? Si yo
yo soy una persona vulnerable, simplemente el hecho de ser persona ya me hace vulnerable, por ejemplo, en este caso, a COVID, ¿ok? Pero, ¿estaría en una situación vulnerable? Sí. Soy médico y estoy en el triage para atender pacientes COVID. Entonces, todavía estoy en una situación de mayor riesgo, ¿ok? No es a lo mejor solamente por mi persona, porque ustedes me dirán, bueno, tú eres médico y sabes cómo cuidarte. Es cierto, pero los accidentes, por así decirlo, o la falta de atención o de responsabilidad propia, es lo que me puede hacer en algún momento infectarme, ¿sí? ¿Son personas vulneradas? No, son personas violentadas, ¿ok? Hay gente que se aprovecha precisamente de esta libertad, ¿sí? Y que en algún momento genera violencia. No podemos cegarnos a que una persona vulnerada, ¿sí? Se le esté ejerciendo violencia hacia sus derechos, ¿ok? Digo, eso es muy claro y tenemos que separarlo. Pero de que sí hay personas más vulnerables, hay personas vulnerables, sí. Que hay situaciones que nos generan una cierta vulnerabilidad, también. Pero es parte de nuestra responsabilidad y conocimiento, ¿sí? Saber cuáles son las acciones que yo tengo que ejercer en esa situación. Si yo sé que soy mujer en algún momento y voy a tener una relación sexual, bueno, pues yo sé que puedo salir embarazada, ¿ok? Entonces no le voy a dejar la responsabilidad solamente a una persona. Yo puedo en algún momento cuidarme. Ahora, si yo no quiero cuidarme, porque por ahí dirían, es que el condón no se siente igual, ok, pues hablémoslo entre los dos, ¿sí? Lleguemos a un acuerdo. ¿No queremos usar condón? Perfecto. ¿Podemos en algún momento quedar embarazados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y esa es la cuestión de los derechos que queda en el conjunto de características morales. Hay algo que nos corresponde a nosotros. Esos son los famosos privilegios o las prerrogativas que tenemos como un derecho subjetivo para que nosotros podamos decidir qué hacer y qué no hacer. En otras palabras, es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Entonces, esa sería mi respuesta. Ok, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto genera la nueva política educativa del PIN parental al momento en que las escuelas se les hable de temas de sexualidad? Muy buena pregunta. Es muy difícil, sí. No debe ser algo que nos asuste, no debe ser una situación en que en algún momento vuelvo a lo mismo. Tenemos que romper el paradigma de poder hablar de sexualidad. Nos hemos topado muchísimo en el aspecto de que no les hables de sexualidad porque nada más estás fomentando a que tengan relaciones sexuales. No les hables de la post-day porque entonces, como no la piden en la farmacia con receta médica, ellos se automedican. Y no solamente con la post-day, con muchos de los medicamentos. Es por eso que la ley tuvo que restringir en algún momento la prescripción de antibióticos sin receta médica. Se tiene que cambiar algunas situaciones. Dirían por ahí, ¿por qué el shampoo de cabello tiene instrucciones? Pues porque hay alguien que no sabe utilizarlo. Siempre hay personas que no son responsables y que siempre comentan en algún momento una tragedia o un error, ¿ok? Entonces, desafortunadamente, la educación no tiene que detenerse, ¿sí? Porque tenemos que promover más la responsabilidad, ¿ok? Creo que en esta situación, ejemplificar lo que está pasando con la pandemia, discúlpeme si es repetitiva, pero creo que nos ha enseñado mucho. Hasta no entender que la padeces o que la padece algún familiar o algún amigo o una amiga, sí, o un compañero, y ves las consecuencias que trae, probablemente no entiendas que tienes que cuidarte. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la educación, es algo que tenemos que seguir fomentando. ¿Ok? Pero repito, no quedarnos solamente en la educación hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia las niñas. Tenemos que informar a los padres y madres de familia. Tenemos que orientar a los tutores y tenemos que orientar a las personas que les estamos dejando la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, que es totalmente independiente de la educación que reciban en casa. ¿Ok? Sí, nos vamos a topar con muchas barreras, pero
creo que es lo divertido y lo bonito de esta profesión, ¿ok? Adelante. De la profesión y del tema, porque la ¿Sí? sexualidad a lo largo de la historia del ser humano, pues ha causado muchas revoluciones, ¿no? Creo que ahorita igual nos encontramos como en esta revolución sexual donde vamos integrando nuevos conceptos de esta diversidad y obviamente nos vamos a encontrar con esta parte de la moral, con esta parte de las creencias, costumbres, mitos, que van a tener esa influencia desde el aula, obviamente. Entonces, yo creo Claro, que y muchas personas estaremos abiertas a esos cambios y algunas personas no, y seremos en algún momento tradicionistas y decir, no, pues yo solamente aquí y no me hables de más, ¿sí? Y déjame llevar mi vida así, adelante. Pero por favor, no dejes de abrir tu conocimiento en que existen otras cosas más para que no te asustes cuando lo veas en algún momento, o al menos que sepas de qué se trata, ¿sí? es correcto, doctor. Muy cierto, maestra. Sí. Rosy Jiménez dice, excelente disertación, doctor, muchas gracias. Considero que aún nos Muy amable, falta mucho Rosy. por hacer y el tema de sexualidad en general y derechos sexuales es un tema muy estigmatizado, pero es un tema de vital importancia. Educar en sexualidad desde niños es vital, ya que con ello también se previene el abuso sexual infantil. Felicidades por su labor y pasión por el tema, doctor. Muy Otra amable. pregunta que dicen, ¿es óptimo preguntar cómo vulnero yo las sexualidades del otro? Creo que la educación en México habla más de sexualidad genitalizada que de sexualidades. Claro, ¿cómo puedo vulnerar la sexualidad de otro? Pues simplemente cuando te digan no, es un no, ¿sí? Escuchar a la persona. No solamente ser, déjeme decirlo de esta manera, egoísta. Yo sé que uno tiene que ver por su satisfacción, que empezamos con nosotros, pero cuando hablas de compartir, ¿sí? En este caso de otra persona, ¿sí? También tienes que contemplar las satisfacciones de aquella persona y en algún momento hablarlas. La intimidad no es solamente desnudarse y tener relaciones sexuales. La intimidad es poder conversar durante ese acto, es poder llegar a un acuerdo, es poder decirte qué sí me gusta y qué no me gusta, ¿sí? Es poder experimentar en algún momento y ser permisible ante tu pareja. Pero también puedes vulnerarte a ti mismo, ¿ok? En alguna parte de la experiencia, sí, hay jóvenes que dicen, es que la masturbación a mí me ayuda con la ansiedad y me ayuda en algún momento a poder dormir, me ayuda a desestresarme. Le digo, ok, cierto, claro que te puede ayudar porque hay un cambio fisiológico importante en tu cuerpo que posteriormente te puede llevar a la relajación, pero ¿es la única forma en que puedas desestresarte? ¿Es la única manera en que puedas sacar esa energía? ¿Es la única manera? No, ¿verdad? Entonces, no solamente tenemos que adueñarnos de una sola conducta, porque también puedo estar vulnerable, puedo violentar a mi persona, ¿ok? O a mi propia salud en este caso, ¿sí? Sí. Dicen, lo felicitan, gracias, será cuestión de flexibilizar el pensamiento de los padres. Buen punto. Saludos desde Tuxpan, Veracruz, muy bien, gracias. Muy amable, saludos, Veracruz. Felicidades, doctor Abel Itari. Muchísimas gracias por exponer Gracias, el tema Itari. de manera tan integral. Saludos. Y bueno, alguien comenta que le gustó el cuadro que está en la parte posterior de usted. Gracias. Sí. Muy amable. ¿Quisiera alguien comentar algo más? Sí, no, para concluir esta. ¿Alguien quiere alzar la mano o tomar el micrófono? Con todo gusto. Siéntanse nerviosos o nerviosas igual que yo estando frente a ustedes. Miriam Ursúa, muchas gracias, doctor. José Fuentes, gracias, doctor Abel, por la ponencia. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Xiomara, Qué rico, San siempre es un Cristóbal. gusto escucharlo, doctor. Mil gracias. Muy amable, Xiomara, muy amable. Sí, saludos a todos y a todas, por favor. Un fuerte abrazo a todos. Sí, y muy agradecido por estar presentes en esta ponencia. Sí, y quedo a su servicio. ¿Ok? Muy amables. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues sigue recibiendo felicitaciones. Un gusto escucharlo, doctor. Muchas gracias. Carlos León, Zaira Villanueva, mil gracias. Gracias, Rocío, Carlos. Gracias, Zaira. muchas gracias, doctor. Rocío, muy Tiene una amable. gran forma de
explicar. Y luego, mil gracias, doctor. Saludos. Sanac Oliva. Saludos, Sanac Oliva. Muy amables a todos por sus saludos y Adrián. sus comentarios. Saludos, Eso doctor, desde motiva Toluca. muchísimo a que uno se siga esforzando. A Toluca, Adrián, qué rico. ¿Cómo está el clima Toluca, ahorita por Estado de allá? México. Sí, sí, ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hoy creo que concluimos con este tema tan importante, ¿no? Y que debemos de agendar que cada 4 de septiembre, pues se celebra la salud sexual. Y esta salud sexual tiene que ver con todos los aspectos, ¿no? No nada más como lo han discernido cada uno de los conferencistas durante esta semana, y estuvo a bien el que la Asociación Mundial para la Salud Sexual abriera este tema del placer sexual en tiempos de COVID-19 para que aprendamos y conozcamos y nos aperturemos a que no nada más la parte erótica tiene que ver con el coito, con esta penetración, sino que este placer puede ir más allá, ¿sí? Que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con el conocimiento, con la información y con un sinfín de cosas que nos hace ser mujeres, hombres y comportarnos desde esa esencia del ser, ¿no? Es importante hablar de los derechos sexuales porque nuestros jóvenes son los que necesitan conocer esta información. A veces también, y usted lo comentaba y lo comentábamos el día de ayer también, que a veces dejamos la responsabilidad a los padres de familia. Sí es importante que los padres y las madres de familia estén pendientes de todos los temas que tienen que ver con esta educación sexual para sus hijos, pero también es importante que los jóvenes conozcan, investiguen y no nada más se queden con lo que ven en redes sociales o vamos a poner una red social, Facebook, sino que se vayan con los especialistas, que busquen los libros, que tengan esta información objetiva, ¿sí? Y si tienen dudas, pues pregunten. Y para eso es este tipo de actividades, estas jornadas, son las segundas jornadas de salud sexual por parte de la Academia de Sexualidad de la Licenciatura en Médico Cirujano, precisamente porque tenemos la posibilidad de educar en sexualidad y explicar todas estas vertientes que tiene la sexualidad para ir quitando este prejuicio de que tiene que ser sexo, coito, penetración, sino que va más allá, para que tú puedas defender tus derechos sexuales, para que tú puedas ser asertivo, en qué momento de tu vida decir sí, en qué momento de tu vida decir no, porque luego también se comenta, no es que un embarazo es un accidente, no es ningún accidente, porque yo creo que ya vas con toda la alevosía y ventaja al momento de tener una relación sexual. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Concluimos con éxito estas jornadas, como bien lo Gracias comentaba. por toda esta organización, profesora. Sí, un fuerte abrazo y su reconocimiento por todo el trabajo que ha hecho a través de esta semana. A la academia, sí, a la directora de la academia también un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a ustedes y un aplauso muy fuerte a ustedes porque se están sumando a cada uno de ustedes, sí, se están sumando a que podamos desarrollar una educación sexual, pero sobre todo una sexualidad libre de tabúes, sí, donde se pueda ser satisfactoria y placentera. Muchísimas Así gracias. es, que no se les olvide que tienen la capacidad de decidir, opinar e influir en su sexualidad e influir con conocimiento objetivo con sus pares, con sus demás contextos o personas que integran ese contexto. Agradecimiento especial también al aula virtual de la UJAT por todo su apoyo para la organización de esta semana, de esta jornada. Muchísimas gracias a todos los que integran el equipo de aula virtual, a todos los participantes que, como bien nos decían, que del norte al sur del país se registraron y estuvieron de manera puntual cada día en cada una de las conferencias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, también a los visitantes que tuvimos de Perú, de Argentina. Muchísimas gracias, ¿no? Es muy importante trabajar esto y creo que pues vamos por más actividades, yo creo. Tuvimos buena aceptación en esta jornada. Qué bueno que se dio a través de esta modalidad a distancia y que pudimos contar con muchísima participación. Por ahí, bueno, le siguen mandando a usted saludos. Gracias. Y desde Manzanillo, Colima. Ah, qué rico. Sí, vamos a leer por acá.
Sí, pues muchísimas gracias a todos y recordarles que pues en ustedes está la decisión de cuidarse y de ser felices y de vivir el aquí y el ahora, con todo y pandemia. Sobre todo, sí, el Sobre objetivo de la todo. vida es ser feliz. Es correcto. Le mando un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.